Bienvenidos cifreros a un nuevo episodio de Cifras Semanales. En el segmento de empresas vamos a estar hablando de Intel, que el gobierno estadounidense y SoftBank están haciendo inversiones multimillonarias para adquirir una gran parte de esta empresa, claramente con la intención de migrar mucha de su tecnología y su producción a Estados Unidos. Cibanco, que le va a vender todo el negocio fiduciario a Multiva, y aquí Sofía nos viene a explicar qué son los fideicomisos y para qué sirven. Nu, que va a cambiar de CEO en México. Dentro del segmento de política económica vamos a tener las mediciones de pobreza que tanto presumió el gobierno de la 4T durante la semana pasada. Aquí tenemos un par de críticas sobre cómo se mide la pobreza y si es válido poder presentarla como la presentó el gobierno la semana pasada. Inversión extranjera directa que llegó a récord, van 5 años consecutivos con récord y eso hay que aplaudirse. También tenemos un poquito desmenuzado cómo llegó esta inversión extranjera directa a México. Y en chismecito político, pues Venezuela, que ya se sienten ahí los barcos estadounidenses en las costas venezolanas. Acompáñenos a este episodio, pónganos 5 estrellitas en Spotify, suscríbanse al canal de YouTube y recomiéndenos con sus amiguitos que aprendan mucho. Saludos. La Podhouse, estudio creativo. Cifreros, ¿cómo están? Estamos de vuelta. Buenos días, Sofía, ¿cómo estás? Buenos días, Luis. Bien, ya, la verdad contenta de regresar al podcast. De acuerdo. Estuvo rico el detox, ¿no? De noticias. Sí, la verdad sí. Gracias, Luis, que llevaba muchos días que no pasaba una noticia por mi cabeza. Ajá. Está rico. Y está buena la desintoxicada. Sí. Pero pues bien, de vuelta, comencemos. Estamos pensando como cortar el podcast en 3 diferentes segmentos: empresas, política económica y chismecito político. Entonces, ¿queremos comenzar con empresas? Sí, a mí, está como empresa político, que ya creo que últimamente todo está muy interconectado de esa manera. Claro. Y es que Intel está recibiendo nuevos inversionistas. Y dentro de estos nuevos inversionistas, no sé si se acuerdan, pero hace un par de meses, o sea, Trump, con la finalidad de volverse relevante en el tema de los chips, lo que hizo fue dejar como un capítulo de Chips Act, ¿no? Y era un acto en el que ya se había presupuestado cierta cantidad de dinero para invertirle a ser pioneros en el desarrollo de los chips. Y entonces de este dinero va a tomar una participación importante para meterle prácticamente el 10% del valor de la empresa de Intel. Y también otro que le está apostando mucho a meterse aquí es SoftBank, este banco que ha tratado de fondear, bueno, más bien ha fondeado a muchísimas empresas internacionales. Es un fondo japonés que va buscando empresas interesantes de tecnología, de salud, de diversos sectores, y también está interesado en participar en un 2% en Intel. Y esto es porque, bueno, Intel fue, digamos, el General Motors, pero de hardware en Estados Unidos. Y últimamente, pues entre más competencia, no ha sabido innovar y pues ha tenido una caída en bolsa impresionante, más que nada por sus resultados. Entonces, aquí la cuestión es si estas inversiones que va a meter tanto Intel, tanto Trump como SoftBank, va a hacer que Intel pueda salirse de este hoyo en el que está, de este hoyo de falta de innovación, y ver si es un buen play invertir ahorita en Intel o no es. Sí, justo. Esa era justamente la pregunta que yo traía para ti. Hay que recordar que este Chips Act, o Ley Chips, no me acuerdo, creo que tenía presupuestado a Estados Unidos invertir $300 mil millones, o sea, como 3 veces la deuda de Pemex. O sea, es muchísimo dinero. ¿Esto para qué? Para incentivar a empresas, porque si bien no son empresas, o muchas no son empresas gringas como Samsung o Taiwan Semiconductor Company o Nvidia, sí son del equipo occidental. Sí. ¿No? O es tecnología occidental, o sea, son del equipo Estados Unidos, no del equipo China y Rusia. Entonces, este Chips Act principalmente fue impulsado para atraer a esas empresas a Estados Unidos, ¿sí? Incentivos fiscales, subvenciones,
También coinversión con Estados Unidos. ¿Con qué? Con la finalidad de que se fueran a Estados Unidos y expandieran su producción en Estados Unidos y bajaran la dependencia que tenían, o bueno, que tienen todavía en Asia o Taiwán. Sí, y que más que nada la intención o lo que va detrás de este plan es que la tecnología pionera y la tecnología de punta sea americana y no sea de ningún otro país. Exacto. Sea americana y se produzca en Estados Unidos, porque igual ya es tecnología americana, pero se produce en Taiwán, por ejemplo, ¿no? Sí, pero ya ves que Nvidia, o sea, de hecho, como es del equipo, digamos, de Occidente, acordó en que no le iba a vender a China sus chips más innovadores, sino le iba a vender los chips de segunda generación, por decir algo. Y hasta China le dijo, no. ¿Sabes qué? Si me vas a dejar tus chips de segunda generación, ni los quiero porque yo voy a desarrollar una tecnología mejor. Claro. O sea, me conviene estar como ahorita no tener nada e iniciar de cero Claro. a que me des tus chips de segunda generación. Entonces yo creo que mucho es el pleito pues de quién se queda con la tecnología. Por supuesto, por supuesto. Y aquí tengo un poquito de cifras. ¿Cuánto han estado invirtiendo o qué empresas han estado invirtiendo a raíz de este CHIPS Act? Intel, $100 mil millones en Ohio y Arizona. Luego Samsung también está teniendo una expansión. TSMC está construyendo una fábrica en Arizona también. Y al parecer van a estar estas fábricas ya produciendo chips entre el 2027 y 2028. O sea, todavía faltan un par de añitos, pero sí, efectivamente, pues Estados Unidos está trayendo a todas estas empresas para bajar la dependencia. Y claramente, yo aquí lo que veo, y que esa iba toda mi pregunta, yo estoy viendo que el gobierno de Estados Unidos, Trump y SoftBank, pues le están apostando a Intel. O sea, igual y ahorita vemos un poquito las gráficas de la acción y de cómo ha reportado. Ha reportado bastante mal, ha tenido mucha competencia. Pero pues si Estados Unidos le está apostando a Intel, para mí es una buena señal, ¿no? De que seguramente, le están apostando todo a que Intel vuelva a ser Intel de los 90s y principios de los 2000s y pues seguramente va a traer buenos rendimientos la acción. Sí, yo creo que, o sea, no es un seguro de garantía. Obviamente este oxígeno que le están dando va a ser buenísimo y no están dando ningún asiento en el consejo, o sea, se está metiendo el gobierno de Estados Unidos únicamente con lana y de hecho hay una posibilidad en que se le congele el precio de las acciones para que después haga otra capitalización, otra compra de acciones. Entonces ahorita está adquiriendo el 10% de la compañía, pero hay una posibilidad con un warrant de adquirir más acciones después, ¿no? Right. Entonces, o sea, sí se está viendo así muy directo el apoyo, que me parece increíble y son de esas empresas que dices, a ver, como si tronaran los grandes bancos, sabes que Estados Unidos va a sacar la capa y los va a proteger. Ajá. Si tronara Ford, sabes que Estados Unidos... O sea, como que son de esas empresas que hay un velo que va a apoyar el gobierno con tal de tener a estas grandes empresas de Estados Unidos que han movido décadas de economía, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una gran señal. Yo creo que sí es una gran señal saber que Estados Unidos está ahí, porque lo vemos como con Palantir, ¿no? Esta empresa que ha subido impresionante en los últimos meses y mucho es porque el principal cliente es el gobierno. Entonces, como que tienes una garantía de cliente. Entonces, yo creo que Estados Unidos pudiera hacer, pues, algunas manitas de puerco para que las cosas sucedieran con Intel y no con otra empresa. Entonces, creo que esa es una gran señal. Sin embargo, creo... que Intel necesita velocidad. O sea, el mundo está avanzando de una manera súper acelerada. La inteligencia artificial está detonando que todavía sea muchísimo más rápido el aceleramiento en el crecimiento de la industria y que si no se pone a la par Intel, pues de todos modos, por más que le avienten millones y clientes, pues sí, posiblemente el cliente... Si no se le da lo que quiere de producto y de innovación, no va a responder a pesar de la inversión de cash. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Aquí tenemos en pantalla la gráfica de Intel del último año. Prácticamente, o sea, le ha ido bien, pero ha sido un sub y baja a lo largo del último año. Aquí podemos ver en los últimos 5 años, menos 50%. Se le ha ido bastante mal.
Y todo esto a raíz del 2020, aquí lo voy a poner en Max, para los que están viendo en pantalla. En la burbuja.com, aquí podemos ver, pum, había subido, se pegó un bajadón, pero efectivamente, posterior a la primera década de los 2000, pues fue una gran empresa. O sea, Intel, todas las computadoras que yo recuerdo haber tenido tenían chip Intel. Claro. ¿No? Y a raíz del 2020 entró Nvidia, entró TSMC, ha tenido mucha competencia, no ha sido el más innovador, bajo producción, o sea, como que ha tenido varias cosas internas que o sea, le ha ido mal. Claro. No más sí dejar claro que fue un blue chip, ¿no? Un blue chip son estas empresas que vienen siendo como lo más consolidado empresarial corporativo de Estados Unidos, que están dedicados a la tecnología, infraestructura, manufactura, y pues es un emblema de Estados Unidos, Sí. y por eso coincido contigo que puede ser un buen play. El acuerdo con SoftBank fue comprar en $23 la acción, ya subió. Y con Estados Unidos fue comprar la acción en 20.47. Entonces ya traen un colchoncito de ganancia, digamos, que eso es lo que ha disparado un poco o ha entusiasmado al mercado. Claro. Es decir, pues ya va a haber 2 jugadores socios que van a poder estar metiendo presión, que van a poder generar clientes, que van a poder generar pues esta sinergia de ideas para el crecimiento e innovación. Sí, yo creo que si no traías prisa y con Trump, bueno, Trump indirectamente teniendo el 10% de tu empresa, te van a meter prisa, ¿no? Sobre todo por la guerra comercial que traen con China. Aquí podemos ver en pantalla los estados de resultados trimestrales. Fíjate qué mal les ha ido, Sofía. O sea, en los últimos, que son aquí 5 trimestres, no han generado un trimestre con utilidad neta positiva. Crecimiento de ventas, prácticamente nada. Si nos vamos anual, del 2020 al 2024, contrario a un aumento de ventas, vemos una disminución. Sí, ¿no? Por eso te digo que el reto está fuerte. Está fuerte. O sea, la caída de la acción sí viene relacionada a su súper mal desempeño. Reportes. Sí, claro. Pero, pues mira, por lo que se ve, están invirtiendo muchísimo en Estados Unidos y ya con Estados Unidos de socio mayoritario, pues igual y para el 2027-2028 empieza una producción de chips gigante. Y Trump también medio se está peleando con Nvidia porque Nvidia le quería vender chips a China. Ya como bien comentaste, China ya le dijo al equipo occidente: no quiero tus chips, yo voy a desarrollar los míos. Pero pues bueno, claramente esto es, si bien no es un commodity, como si fuera energía, petróleo, tierras raras, la producción de chips es central para los poderes económicos. O sea, quien controla la producción de chips, pues controla la velocidad de la comunicación, sí. La velocidad del transporte, o sea, todo. Es que todo tiene chips. Coches, computadoras, servidores, nubes, pues todo con lo que trabajas y todo con lo que se mueve la economía. Sí, hace no tanto salió el dato de inversión en Estados Unidos y el PIB de Estados Unidos, y mucho de lo que ha ayudado a que la economía pues siga en crecimiento es toda la lana que han metido prácticamente las empresas más grandes del mundo y que está muy relacionada a los data centers. Sí. O sea, ahorita es donde está llegando la mayor infraestructura. No, ya no es en túneles, ya no es en plantas de energía, ahorita es en construir data centers. Sí. Entonces, pues claramente esta inversión hace sentido cuando en Estados Unidos se está metiendo tanta lana en ese sector. Sí. Pues bien, sí. Bueno, a ver, entonces, conclusión. ¿Nos gusta? ¿No nos gusta? ¿La recomiendas con cautela? Vamos viendo. Yo me iría con cautela, aunque creo que sí puede ser un detonador de cambio de, pues al menos de estrategia. Claro. Bien. Sí, yo pienso igual. O sea, sí, yo pienso igual. Pues bien. Siguiente. Pues me estuve echando, la verdad es que pasaron muchísimas cosas la semana pasada con Cibanco y Multiva y Vector, Intercam. Ahorita platicamos un poquito más de eso. Y creo que se está poniendo demasiado interesante o demasiado preocupante, no sé qué palabra utilizar, todo el tema de prevención del lavado de dinero. Sí. Y de hecho, la semana pasada también ya cambiaron
a la persona directora de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, se va y mucha gente está cuestionando cómo fue pues su transición en este puesto y porque pasó lo de Came, que bueno, es una Sofipo que muchos de aquí conocen, que tronó. También pasó lo de Unifin, o sea, hubieron varias empresas que estuvieron bastante señaladas o que tuvieron un quebranto importante y que obviamente le perjudica tanto a México como a los inversionistas. Y luego, pues todos estos señalamientos que llegaron hace un par de meses. Semanas puede ser. Semanas ¿no? puede Sí. ser. Creo que fue... Ay, se me olvida la fecha. No sé qué, de julio. Yo creo que no más de 2 meses, ¿no? Y sí, puede ser que no más de 2 meses. Y todos estos señalamientos que llegaron pues muy dirigidos a estos estos 2 bancos y esta casa de bolsa que es Vector. Entonces, pues se platica que no se sabe si fue dirigido o no dirigido, quién señaló a estos bancos, si se fueron unas cartitas de intercambio. Al día de hoy no sabemos nada, no sabemos si van a venir más bancos o no. Lo que sí sabemos es que la verdad le metieron una crisis de reputación a estas 3 entidades brutales. Sí, no. Prácticamente Vector Casa de Bolsa México, para tú ser una casa de bolsa tienes que tener un índice de capitalización. O sea, los socios tienen que meter una lana, más las reinversiones de utilidades, etcétera. Siempre tienes que cubrir y tener un margen en este índice de capitalización. Digamos que es la reserva de dinero que tiene la institución por cualquier cosa, ¿no? Por más que la casa de bolsa realmente es un broker o un intermediario, de todos modos se solicita que tenga recursos propios para enfrentar cualquier tema, ¿no? Sí. Como los bancos, ¿no? Que les dicen, Exacto. no puedes prestar todo el dinero que los ahorradores te depositan. Creo que aquí es el 13% en México. Tienes que tener una reserva, ¿no? Sí, Y en las casas de bolsa tienes que tener una reserva del 10.5. Ese es el mínimo de capitalización sobre todo el total del monto manejado. Entonces, de todo el capital más bien. Entonces, ahorita Vector, después de todas estas salidas de inversionistas que ha tenido, está en el 11.90 y tantos. Entonces, está muy cerca de estar muy endeble y de no cubrir el mínimo de capitalización. Entonces, todavía no sabemos si lo va a comprar o no a alguien. Ese todavía no está como tan claro el play que va a ser de salida. El que sí ya está pues en revisión y en búsqueda de aprobación es que Multiva ofreció, no sabemos el monto porque tampoco lo han transparentado, pero compró toda la división de fideicomisos de Cibanco. Entonces, no sabemos tampoco cuántos fideicomisos son, pero Cibanco era la institución que tenía más fideicomisos de todos los bancos. ¿En serio? Sí. Wow. Y más que nada porque venía de muchas escisiones de otras empresas o de otras entidades. O sea, era Cibanco, pero también en algún punto New York Bank of Mellon le pasó sus fideicomisos y en algún otro punto, o sea, como que muchas fusiones empezaron a llegar a Cibanco y es por eso Cibanco pues acaparaba la mayoría de los fideicomisos y no únicamente privados, también tenía muchos fideicomisos públicos de entidades de desarrollo, etcétera, del gobierno. Y pues ya se van a Multiva. Multiva también está al parecer haciendo una puja, un ofrecimiento por su cartera, o sea, su cartera de clientes, posiblemente de más que nada para el tema de inversión o de cartera de portafolios. Pero ahorita el que está así como en búsqueda de aprobación y de firma es Multiva compra el departamento de fiduciario de... Wow. Entonces, creo que valdría la pena que explicaras, porque digo, seguramente mucha gente lo sabe, pero ¿qué es un fideicomiso? Creo que a mucha gente no le queda claro. Sí, un fideicomiso, la verdad es que tiene muchísimas aristas, dependiendo para qué lo quieras hacer, pero digamos, puede ser un vehículo de inversión, puede ser un vehículo de garantía, puede ser un vehículo de herencia, pero digamos que es un vehículo medio en blanco en donde tú puedes escribir las reglas que quieres que pase con algunos activos, ¿no? Correcto. Entonces, me voy a ir como al fideicomiso de custodia. Entonces, el fideicomiso de custodia, muchas veces lo que pasa, hay 3 personajes muy importantes en los fideicomisos.
Uno es el fiduciario, que el fiduciario es el banco, luego está el fideicomitente y luego está el fideicomisario, ¿no? Uno es el que aporta los activos o el que pone las reglas del juego y el otro es el beneficiario de estas reglas o de estos activos. Y el banco es el que es como el policía. El banco, digamos que es pues entre el policía, auditor, el que está vigilando que las reglas del juego que se escribieron se cumplan. Entonces, muchas veces se utilizan los fideicomisos. Por ejemplo, vamos a dar el caso de una familia que tiene muchos bienes y que posiblemente todavía no quieren heredarlos a la siguiente generación, pero ya quieren ir teniendo un vehículo en el que la administración sea más sencilla y que las reglas del juego estén claras. ¿Qué pasa si fulanito cumple 18? ¿Qué pasa si fulanito se casa con fulanita? ¿Qué pasa si el dueño de los recursos ya no está? ¿Qué pasa si la empresa... O sea, como que empiezas a escribir todas las cláusulas que llegaran a pasar y el fideicomiso, el fiduciario, tendría que seguirlas a todas estas reglas. Ajá. Y tiene un cobro, ¿no? O sea, por hacer toda esta administración tiene un cobro. También sirven muchísimo para el velo corporativo. ¿Qué es esto? Si por algo tú tienes un bien o una empresa, y esto se utiliza muchísimo más en Estados Unidos, por eso como que es tan común escuchar empresas LLC o LP, o etcétera, que es más bien, están buscando que una empresa sea dueño de los activos para que tú a título personal no aparezcas. Entonces, para eso también sirven los fideicomisos, porque se pierde el rastro de quién es el dueño de los activos. Entonces, esto también te ayuda para un poco de discreción, si no quieres como tener tantas cosas a tu nombre y que aparezcan bajo un nombre X, entonces te da un poco más de privacidad y también te cuida mucho en el momento de que tengas algún tema legal, laboral, etcétera, pues como que dice, esos activos están protegidos en otro lado. Correcto, ¿no? correcto. Entonces, digo, sirve para muchas cosas, pero en general digamos que es un vehículo en el que le das un poco la custodia, la administración a un tercero, Ajá. que se tienen que seguir unas reglas y esas reglas pues van a ser en beneficio del beneficiario, obviamente, y van a ser las reglas que escribió el fideicomisario. Correcto. Vamos a poner ejemplos prácticos de estos dos ejemplos que dio Sofía. El primero, el de la herencia. Yo soy un ruquillo multimillonario, ¿no? Ya tengo 70 años y sé que mis hijos nunca trabajaron, no van a hacer nada, y tengo unos nietos que tampoco van a hacer nada. Entonces yo digo, antes de que me muera y se haga un despapalle familiar, voy al banco, abro un fideicomiso, le digo, oye, todos esos activos que generan tantas rentas, a Juanito le vas a dar tanto al año, a Chuchito le vas a dar tanto al año. Si se muere Chuchito, todo esto va para sus hijos y entonces ya yo me puedo morir tranquilo, dejo todos mis activos en un fideicomiso y el banco va a administrar ese fideicomiso y le va a dar a mis hijos y a mis nietos el dinero como yo lo dejé escrito, como tú decías, ¿no? Las reglas del juego, ¿no? Eso lo hace mucha gente. Sí, lo hace mucha gente y no, porque también un fideicomiso es caro. Obvio, no. Y especialmente un fideicomiso que tenga esas reglas tan específicas, claro. ¿no? O sea, un fideicomiso que va a operar propiedades pudiera llegar a ser caro. Sí. Otra manera donde he visto que se utiliza mucho es un tema fiscal. ¿Por qué? Porque y también funciona mucho en Estados Unidos, es una empresa no se muere, ¿no? O sea, una empresa, normalmente cuando tú constituyes una empresa, todo el mundo le da el máximo de años que pueda tener la vigencia, ¿no? Esta empresa va a durar 99 años. Uh-huh. Y si te dejan más, le pones más. Uh-huh. ¿Y por qué el fideicomiso funciona así? Porque muchas veces, y ahorita, bueno, han habido momentos en los que se sube como este pánico, pero en muchos momentos se siente el pánico de que va a venir el impuesto a la herencia. Uh-huh. Entonces, para que no exista o tratar de verlo de otra manera, ahora el dueño de los activos puede ser un fideicomiso o puede ser una empresa. Entonces, la transmisión patrimonial, o sea, que los activos sean primero de Luis y luego pasen a su hijo, ya sea como donación
o ya sea como se los voy a vender de alguna manera o dación en pago. O sea, la manera que sea, cuando pasan de título, o sea, de propietario, hay un costo que se llama la transmisión patrimonial. Claro, el papá gobierno dice, me pagas impuestos. Me pagas por cambiar el nombre, ¿no? Uh-huh. Y además de ese pago de la transmisión patrimonial, Luis lo compró a 100 pesos y me está llegando a mí a 200 pesos, pues tuviste una ganancia de 100 pesos. Uh-huh. Entonces, sobre esa ganancia, pues también tendrías, bueno, o sea, lo estoy diciendo en general, cada caso es súper específico y lo deberías de revisar con tu especialista legal o notario o lo que sea, pero estoy hablando en términos generales. A la hora de tener todo esto bajo la sombrilla de una empresa, un fideicomiso, pues todos los activos se siguen quedando ahí. Sí cambia el socio de la empresa, o sea, ahora ya no Luis es el socio, ahora cuando Luis ya no esté va a ser el hijo. Y en un fideicomiso igual, o sea, yo los aporté, pero luego el beneficiario es tal. Entonces, como la regla ya está escrita dentro de este cascarón, la transmisión patrimonial se queda dentro del mismo vehículo, que ya sea la empresa o el fideicomiso. Para evitar pagar impuestos. Para evitar pagar impuestos. Claro. Entonces, pero es eficiente, ¿no? Claro, y muchas veces cuando tú no tienes claridad a quién le quieres transmitir el bien, pues es mejor usar alguna de estas estructuras, porque si no va a ser mucho costo en el traspaso del título de propiedad. Activos. Claro. Sí, buenísimo. Gracias, Sofía. Muy excelente explicación. Y bueno todo eso. Cibanco tenía, pues, ¿cómo se llama? El control o la administración de muchos fideicomisos que, pues, claramente ahora que fue señalado por el gobierno de Estados Unidos de andarle lavando dinero a los malos, que le están cerrando las llaves por todos lados. ¿Quién dijiste? ¿Multiva? Multiva está diciendo, oye, yo me quedo con los fideicomisos, es decir, que de hecho a mí me gusta mucho más la palabra de fideicomiso en Estados Unidos, trust fund, como que hace más sentido la palabra, ¿no? Confianza, fondo. O sea, el banco se convierte en esa persona de confianza que va a administrar el fondo con activos, ¿no? Entonces, Multiva, al parecer, se va a quedar con el negocio fiduciario, ¿no? De todos estos trust funds que manejaba Cibanco y pues bueno, obviamente pues Multiva va a cobrar por la administración de estos fideicomisos, ¿no? Sí, y algo interesante también en este move es que, bueno, o sea, le hicieron la muerte anunciada a Cibanco, a Intercam, o sea, la verdad es que el escalamiento de la reputación y lo rápido que hoy en día puedes traspasar tus activos de un lado al otro y la posibilidad de, si no te gusta Intercam, te vas a BBVA, y si no te gusta hacer divisas con Intercam, te vas a Monex o te vas a Banco Base. O sea, ya hay muchas posibilidades de poder cambiar tu infraestructura con tu entidad, ¿no? Claro. Entonces, otra cosa que se traspasa o que está dentro de este acuerdo son 102 personas que trabajaban en el área fiduciaria de Cibanco, se irían, ¿no? Se irían con Multiva y solo haría un cambio de patrón. Entonces, de esta manera, Cibanco no tuviera que liquidar a todas esas personas, sino continúan, digamos, con sus prestaciones, sus antigüedades, y con todo eso se iría este equipo a Multiva. Ya. Wow, qué desmadre. Qué desmadrito. Sí, pues bien, ya saben ahí las estrategias fiscales que les acaba de decir Sofía. Y son conceptos. Sí, no, aquí no hay nada malo, aquí no se dijo nada indebido. ¿Y qué otra empresa, Sofía? ¿Qué otra empresa? A ver, todavía no tengo como todo el dato a profundidad, pero algo que vi ahí rolando mucho en redes es que se va el CEO de Nu México, que para mí la verdad ha hecho un desempeño súper bueno, ¿no? O sea... ¿Y por qué se va? Se va, la verdad es que es por eso pongo comillas, posiblemente sí sea la decisión por eso, pero como que se me hace muy importante que el CEO que ha hecho este crecimiento, pues penetración en el mercado, prácticamente... ¿Cuántos millones? Ya se me olvida cuántos millones de usuarios tiene esta plataforma, pero muchísimos. Eran creo que 12 millones pues en cuestión de 2 años. La verdad es que se me hace que ha hecho muy buena chamba. Se va por temas de paternidad. O sea, acaba de nacer su hijo o hija, no sé, y está pues en este tiempo de maternity leave.
y por eso va a haber un cambio de director. ¿Y quién se queda? Y entra, se llama Armando Herrera, y Armando Herrera al parecer él estuvo en Confío. Confío es una fintech, ¿no? fintech que también fue unicornio que ha crecido bastante, y también estuvo como 15 años en American Express en tema de diseño de producto. Entonces, pues bueno, ¿qué te quiere decir? Que posiblemente van a sacar mejores productos, claro, de tarjetas de crédito. Que van a dar salitas Nu en el aeropuerto. Puede ser. Entonces, pues a ver qué cambios vienen, pero pues bueno, están esperando su licencia bancaria y posiblemente requerían pues otro tipo de expertices al frente. Yo digo que sería, o sea, sí jala gente eso de tener unas salitas VIP en el aeropuerto. Aparte creo que las pondrían muy cool, ¿no? Juveniles. Sí, pero a ver, que el cash flow lo dé. Que el cash flow lo dé. Órale, pues interesante. Porque va bien, ¿no? Esa acción había estado reportando súper bien. Tuvo trimestres malos, pero ya la verdad, ahora con que han bajado las tasas, que ya no te dan ese 15 deseado interés y ya están bajando, le tuvo un repunte en su último reporte trimestral. Pero en los últimos... salió su IPO a principios... No es cierto. En el 2022 tiene una bajada, bueno, pero fue la desinflada de la bolsa generalizada mundial, ¿no? Y luego a partir del 2023 ahorita le ha ido bastante bien, ¿no? Pero si te pones un poquito en un término más corto, vas a poder ver pues también que es el repunte que las dices. sub y bajas. Exacto, ese fue el último repunte que ya ayudó mucho. O sea, muchas de las caídas que podemos ver en pantalla fue tenían mucho dinero ocioso. Entonces eso les estaba pegando. Pues es que les ha de haber entrado una cantidad de dinero con estas que estaban ofreciendo. Exacto. Claro. Entonces tuvieron una captación súper importante a tasas pues no tan baratas, digamos. Sí. Y, o sea, un TIE más 4, TIE más 5 estuvieron captando. Y la colocación, pues no tenían tanto producto para Sobre colocar. todo, ¿a qué le prestan ellos? O sea, ¿cuál es su mayor cartera? Su tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito. Entonces, ahorita, a la hora que se conviertan en bancos, van a poder diversificar su colocación. A mayores productos. Y ya bajaron la tasa, o sea, ya no te pagan el 15, ya te pagan el 8. Entonces, ¿se ve bien? ¿Nos gusta? Nos gusta la empresa. Acción. A mí me encanta la empresa. Sí, ok. Sí. Y a ver, estoy hablando únicamente del mercado mexicano, pero pues también están con presencia en Brasil y posiblemente tengan otras expansiones, aunque yo creo que México, pues como dicen todos, es la joya de la corona. La joya de la corona latina. Exacto. Bien, pues bien. ¿Traías otra empresa? Porque nos queda no mucho tiempo y todavía nos queda política económica. No, sí, sigamos con la política porque creo que hubieron varias cositas. Sí, dentro del segmento de política económica, yo creo que lo más sonado la semana pasada fue el tema de la caída de la pobreza en México, que fue anunciada como bombo y platillo por medio de Sheinbaum en redes sociales y todo el equipo de Morena y la 4T, que está muy bien. Yo tengo un par de críticas y aquí vengo a presentarlo con números. Bueno, primeramente festejar que, según números, se redujo la pobreza en 13 millones de personas. Y eso es excelente. Yo creo que a nadie le disgusta eso. ¿Qué es pobreza para este caso de estudio? Según la Coneval, es que existen varios términos, pero mayormente es que un hogar se pueda sostener, ¿no? Con el ingreso que percibe por medio del empleo, ¿no? Es decir, que pueda comer bien, que tenga... Y es que esa es justo la crítica. Antes el Coneval medía la pobreza multidimensional porque existen carencias sociales, ¿sí? Dentro de las carencias sociales, se las pongo, es educación, salud, seguridad social, espacio de vivienda, servicios básicos y alimentación nutritiva. ¿Sí? Porque antes, hace un par de años, decían, bueno, ¿de qué sirve que tengas dinero si no hay una escuela por donde vives? Si no tienes seguridad social, es decir, no tienes acceso a una jubilación, si no tienes drenaje, si no tienes un techo, ¿no? Y recientemente se cambió la metodología de la medición de pobreza a el ingreso. O sea, cuánto dinero está ingresando a tu hogar, independientemente de las carencias sociales que puedas llegar a tener.
¿no? Entonces, esa es una de las primeras críticas. Entonces, ahora, la reducción de pobreza de 13 millones de personas viene específicamente porque se aumentó el salario mínimo y por las transferencias directas que está haciendo el gobierno a las personas. Es decir, Sofía vive en un pueblo remoto, no tiene drenaje, no tiene electricidad y tampoco tiene una escuela cerca, entonces tiene 25 años, pero tiene la educación de un niño de 8, entonces caerías dentro de pobreza, pero como tu abuelito recibe dinero, que vive en tu casa, tú en Jóvenes Construyendo estás recibiendo dinero y tu hermano que trabaja en una fábrica, pues le aumentaron el salario mínimo, entonces ya tu hogar ya no es de pobres, a pesar de que tienes 3 carencias sociales. Sí, porque sí me acuerdo que antes era un poquito más relacionado a la dignidad. Exacto, a estas carencias sociales. Cambió la metodología, entonces esa es mucha de mi crítica. Ok, tenemos 13 millones de personas extras en el país que están recibiendo un mayor ingreso, pero eso no quiere decir que vivan mejor, traen más dinero en el bolsillo, ¿sí? Y que era mucho de, justo era lo que habíamos dicho cuando fueron las elecciones y que lo hemos estado viniendo diciendo, la gente hoy en día votó o prefirió traer 3,000 pesos más en la bolsa a que hubiera infraestructura en el país, ¿sí? Y todo esto no lo digo pues así al aire. Aquí tengo un par de números que fueron los que se publicaron. Aquí los tienen en pantalla. Aquí tenemos una serie de, pues a ver, de la pobreza. Aquí es una tabla donde estamos viendo cuántos pobres había, ¿no? Del 2016, 18, 20, 24. Y aquí efectivamente podemos ver que se redujo la pobreza. ¿Dónde está? Aquí. Pobreza moderada, aquí vemos del 2016, aquí se los estoy señalando en la tabla, en 2016 había 43 millones de pobres y en el 2024 había 31 millones de pobres. Sí, eso quiere decir que la pobreza se redujo en 13 millones de personas. Pero si analizamos bien, esto es lo que anunció el gobierno. Había 43, ahora hay 31, entonces bajaron 13 millones de personas en la pobreza. Y aquí les estoy señalando en la tabla cosas muy importantes a tomar en cuenta. Ahora, población con al menos 3 carencias sociales, que son estas carencias que te acabo de decir: seguridad social, educación, salud. alimentación, salud, bla. En el 2016 había 24 millones de personas con al menos 3 carencias sociales y para el 2024 ahora son 27 millones, es decir, aumentó en 3 millones de personas la cantidad de gente que tiene al menos 3 carencias sociales, que tener 3 carencias sociales pues dice mucho, o sea, quiere decir que no tienes espacios de vivienda, ¿no? Igual no tienes techo o un cuarto o un piso, ¿no? Que igual y no te alimentas bien porque no existe en tu pueblo un lugar donde puedas comprar comida saludable, ¿no? O que no haya hospitales cerca O de no donde haya estás, agua limpia. o no tengas drenaje, o no tengas electricidad, o educación. O sea, son 3, o sea, el conjunto de 3, ¿sí? Y eso aumentó pues prácticamente en 3 millones de personas. Lo que más aumentó, y aquí también lo pueden ver en la tabla, es el acceso a servicios de salud. En el 2016 teníamos 18 millones de personas que carecían de acceso a servicios de salud y al término del 2024 son 44 millones. Wow. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aumentó como en 30 millones de personas, como en 25 millones de personas. O sea, en este periodo hay 25 millones de personas extras, o sea, o más en el país que no tienen acceso a la salud. Entonces, esta es mi crítica. Ok, se bajó la pobreza en términos de ingreso por transferencias directas del gobierno o por el aumento al salario mínimo, que hemos criticado también mucho sobre el aumento al salario mínimo. Que igual y nomás retomarlo rápido. O sea, a mí al día de hoy, la verdad se me sigue siendo increíble la estrategia que hizo AMLO. La verdad es que sí se me hace que fue buena. Sí, claro. O sea, fue una manera de recaudar dinero, pero porque pues este aumento de salario mínimo claramente tiene más obligaciones también con el IMSS, con el Infonavit, con el gobierno, etcétera. Fue una reforma fiscal disfrazada. Exacto, fue una reforma fiscal disfrazada, pero al final también le ayudó al bolsillo del trabajador, que es lo que estamos viendo, ¿no? Claro. Y un poquito ahora que estuvimos de viaje y estaba haciendo como comparativas que cómo está Perú contra y algo que me impactó mucho fue ver
que después de Uruguay, bueno, al menos en la tabla que yo vi, que entraban como los países más representativos o más similares a México, México es el país con mayor salario mínimo. Entonces, le gana Colombia, le gana Perú, le gana, o sea, el único que tiene un salario mínimo muchísimo más superior es Uruguay, que de aquí hemos platicado de Uruguay, que es un gran ejemplo de un lugar con poca población, que tienen recursos naturales, que han sabido pues cómo educar a su país, porque es de los países de América Latina más educados. Sí. Y aún, o sea, la verdad es que creo que México, con esta intención de recaudar más, pero también apoyar y abonar los ingresos y cambiar la manera de medir la pobreza, pues sí fue algo positivo. Sí. Aquí también vemos en el rezago educativo. En el 2016 teníamos 22 millones de personas con rezago educativo y en el 2024 tenemos 24 millones de personas con rezago educativo. Sí disminuyó el de seguridad social, disminuyó como en 4 millones. El de espacios de vivienda también disminuyó como en 4 millones. Servicios básicos también disminuyó como en 4 millones. Carencia por acceso a la alimentación también disminuyó. O sea, sí ha disminuido. Sí, o sea, a ver, conclusión. Sí disminuyó la pobreza, pero creo que el solamente decir sacamos a 13 millones de personas de la pobreza sin tomar en cuenta las carencias sociales, que en ciertos aspectos se duplicó, como en el de la salud, está muy sesgado. Pero pues bueno, obviamente estamos hablando de políticos y no van a decir, bueno, la gente está recibiendo más dinero, pero el doble de personas no tienen acceso a la salud. Pues obviamente el gobierno jamás va a decir eso, ¿no? Entonces esa era mi crítica. Aquí, para los que nos estuvieron viendo en video, aquí tienen la tabla, la pueden analizar. Estos son números, ¿no?, de gobierno. Y pues bueno, de cierta manera, aplaudir que hay 13 millones menos de pobres, pero es bien importante estar midiendo las carencias sociales de las personas, pues porque de nada sirve que traigan dinero en la bolsa si no tienen escuelas, hospitales, drenaje, electricidad, casa, ¿sabes? Exacto. Como tú decías, dignidad. O sea, que dejen de ser pobres con dignidad. No que nada más traigan dinero porque vivan en la miseria. ¿Eh? Totalmente. Eso es bien importante. Sí. Sí, y otro dato, gracias por el análisis, súper bueno. Otro análisis que yo estuve viendo mucho fue que creo que también fue un dato que salió miércoles o jueves de la semana pasada, poquito después del tema de la pobreza, es que la inversión extranjera directa llegó en este trimestre comparado contra los trimestres anteriores, no, más bien comparado con los segundos trimestres de los años anteriores, ha sido el más alto de la historia. Sí. Y me metí también un poquito a ver las cifras y ver pues dónde estaba la verdad absoluta sobre este dato que salió. Y sorprendentemente, está bien. La verdad es que captamos mucha lana. Sí. Llegamos a ¿qué? 34,265 millones de dólares. Sí, ahí lo tienen en pantalla. Y bueno, pues es la cifra más alta en la historia en este trimestre. Y semestre. Y lo que se me hace más interesante de todo es que normalmente, que todavía fue caso de este dato, pero normalmente la mayoría es en reinversión. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las empresas extranjeras o de socios extranjeros que están aquí en México, lo que hacen es reinvertir las utilidades pues en el mismo país, ¿no? Sí, aquí se quedan las utilidades generadas. O sea, no es capital nuevo que viene llegando, no son aportaciones de nuevo dinero, no son compras nuevas de sociedades, simplemente son de las que ya existen, pues le van dando reinversión. Si es la Volkswagen, que ya está en Puebla, vendió coches, generó utilidad, le sobró dinero y dijo, pues aquí se va a quedar. Exacto. Y ahora, en el 2024, la reinversión era del 97.3% del dato total de inversión extranjera directa y solo el 2.7% eran de inversiones nuevas. Ahora, para este dato, el 84.4%
viene siendo reinversiones y el 9.2 es nuevo. Inversiones nuevas. Entonces, o sea, sí está llegando nuevo dinero, que Claro. eso es lo que pues te da un poquito de aliento de decir que se sigue viendo México como un país interesante para colocar dinero. Sí, a mí me sorprendió y me da gusto. Y también hubo un tuit buenísimo de Claudia Sheinbaum, que fue como su combo de la semana pasada, que decía, México sigue atrayendo inversión. México no solamente reduce pobreza, también atrae inversión. Excelente Pues bueno. tuit. Sí, pero sí, y aquí yo también lo quería aclarar, porque en redes sociales, la derecha, que nada más está criticando, en vez de aplaudir este tipo de cosas, fíjate, ahorita que ya desglosaste cuánto fue reinversión y cuánto fue inversión nueva, en este semestre mi dato es la inversión nueva, o sea, la nueva llegada de capitales extranjeros, no solamente de reinversión, fue la mayor en los últimos 12 años en términos nominales. Y la derecha en Twitter diciendo, no, pero es que de la inversión extranjera directa solamente el 9% son nuevas inversiones, entonces nos está yendo mal y no, espérate, no, o sea, así no es. Es la mayor, es el mayor dato de nueva inversión que llega a México en los últimos 12 años, a pesar de la incertidumbre económica, a pesar de la incertidumbre jurídica, de la cual hemos estado hablando mucho, y a pesar de la incertidumbre de los aranceles que se ponen o no se ponen, pero pues bueno, ahí está esa incertidumbre económica. Y está llegando capital a México. Qué bueno que se aplauda. Ojalá el gobierno Yo lo leí sepa que el manejar dato mejor. era de los últimos 12 trimestres. Bueno, de los últimos 12 trimestres o semestres. Sí, trimestres. ¿Trimestres? Yo había entendido que de los últimos 12 semestres, es decir, pues si es de los últimos 12 años, porque la inversión extranjera directa siempre en el último semestre baja, cae. Entonces, pero de todas maneras creo que ha sido en aumento. Claro. Y yo creo que especialmente eso que decías, como la coyuntura actual. En medio de los aranceles, en medio de la reforma judicial, en medio de muchas turbulencias y inestabilidades, incertidumbres que están sucediendo, se logró este dato. Y aquí traía un poquito de quiénes fueron las empresas que más contribuyeron. Y es México Pacific, que es una empresa que se dedica al gas licuado. Va a hacer una muy buena inversión. Woodside Energy, que es de petróleo, también va a buscar explorar ciertos yacimientos y le va a meter cierta lana. ¿En conjunto con Pemex? En conjunto con Pemex. Mira. Y luego Amazon está haciendo varios centros de distribución y de infraestructura y de logística, que le va a meter lana. Royal Caribbean va a hacer unas inversiones en Quintana Roo. Órale. Para aumentar, no sé si son islas, parques, qué va a ser, pero va a ser una muy buena inversión. Unilever también está abriendo una nueva fábrica en Nuevo León. Órale. Y estas son las empresas que más contribuyeron. Y un poquito para saber qué países llegan acá a México es Estados Unidos con el 43%. Canadá bajó, o sea, la inversión de Canadá para acá a México bajó. Normalmente se mantenía o crecía un poquito. En este último dato bajó. Y la que subió mucho fue España. España está trayendo más dinero del que normalmente invierte en México. Y que son bancos, me imagino, ¿no? España son muy hoteleros y muy banqueros. O sea, son como los dos rubros que contribuyen más al español. Es lo suyo. Es lo suyo. Es lo que le gusta explotar de México o de donde sabe que puede explotar. Alemania también la inversión que trajeron bajó. Y los estados que mayor dinero han estado recibiendo o mayor inversión han estado recibiendo es la Ciudad de México con el 56%, Nuevo León creció el 31%, o sea, del último dato a está trayendo 31% más de inversión. Wow. Y el que tuvo una baja importante fue Baja California. O sea, Baja California era de los estados que normalmente estaban en crecimiento y especialmente en los últimos años. Y este último dato no fue el caso. Pues mira. Y que seguramente esto está totalmente correlacionado con
con el aumento en el PIB de México que ya salió, ¿no? Del segundo trimestre del 2025, exacto. que creció 0.6%. bueno, 0.6% comparado con el trimestre inmediato anterior o 1.2% comparado contra el mismo trimestre del 2024. Exacto. No, porque luego hay dos mediciones y creo que sería bueno aclarar eso. O sea, los crecimientos tanto de inflación o PIB mayormente. Empleo, todos los indicadores. Todas las mediciones. Sí, por eso luego es como medio cuál de cuál contra cuál. Ajá. Así. La trimestral, ¿no? El crecimiento trimestral habla de cuánto creció, en este caso la economía, comparado contra el trimestre inmediato anterior, es decir, contra el primer trimestre del 2025. ¿Sí? En el segundo trimestre del 2025, comparado contra el primer trimestre del 2025, crecimos 0.6%. Y la anual, el crecimiento anual es en el segundo trimestre del 2025, cuánto crecimos comparado contra el segundo trimestre del 2024, o sea, hace un año, y que ahí fue 1.2%. Entonces, es por eso, bueno, creo que era bueno aclararlo. Sí. Y los mayores, pues, bueno, primero, como que se empiezan a ahuyentar los temores de una recesión técnica en la cual era posible que fuéramos a caer, porque el último trimestre del 2024 fue crecimiento negativo, creo que fue menos 0.6, una cosa así. Ya el primer trimestre del 2025 fue positivo, el segundo trimestre del 2025 fue positivo, entonces como que se empiezan a disuadir esos temores por una recesión, aunado al tema de la inversión extranjera directa, y bueno, de empleos también está muy sesgado porque se están tomando en cuenta la creación de empleos de los Rapis y de los Ubers, que no debería de contar. Entonces, todos esos argumentos como que están dando un buen auge a que México no va a caer en recesión, lo cual pues a mí también me pone contento porque yo sí veía muy probable que cayéramos en recesión este año. Sí, y lo mismo para Estados Unidos. La verdad es que los datos de Estados Unidos también han sido bastante buenos. Y nomás como un resumencito de otros datos importantes antes de cerrar. También fue el simposio en Wyoming de Jackson Hole. De Jackson Hole en estos días. Y pues así como que se dice todo y se dice nada al mismo tiempo en estos foros. Son como políticos, ¿no? De que puede ser siempre y cuando se mantenga pero la constante. Pero vamos a ver, hay que esperar, no hay que tomar conclusiones. Exacto. Y lo que sí es, pues la inflación no ha cedido tanto. Uh-huh. Lo que sí se ve con más claridad es justo que ya la economía se ve un poquito más no de picada, o sea, como que había demasiado temor por qué iba a pasar con el impacto de las aranceles en Estados Unidos y se pudieron absorber de una manera buena y parece que no van a bajar las tasas. Pero vamos a ver los datos. Siempre y cuando esté Jerome Powell en la presidencia, porque ya ¿cuándo sale? Como en marzo, ¿no? Sí, ¿Febrero? Pero hasta el próximo año. Sí, hasta el próximo año. Exacto. Ya el sí. Entonces, pues en estos días se tendrían que decir a los nuevos candidatos, etcétera, ¿no? Lo que sí se ve un poquito, salió la encuesta de Citibanamex y bueno, el 25 creo que de septiembre, en el Banco de México va a haber decisión de política monetaria. Acordémonos que son 5 personas las que votan. En las votaciones anteriores... De Banjico. De Banjico, ajá. En las votaciones anteriores como que se veía el grupo muy unido de 4 y Jonathan Heath de que ya no bajen las tasas, ya no bajen las tasas. Uh-huh. En la última votación eran 3 de bajamos las tasas, 2 no queremos bajar las tasas. Entonces, se espera... por los analistas y los que hacen esta encuesta de Citibanamex, la expectativa es que la tasa termine alrededor del 7.5 para el fin de año. ¿Tú crees que la bajen? Está ahorita en 7.75. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Sí, yo también creo que sí. O sea, como que ya un 7.75 a 7.50, hasta está más fácil el 7.50 que el 7.75 y ya, como que con eso terminarían su racha de bajadas hasta el próximo año. Sí, yo pienso que la van a seguir bajando. Y ya, o sea, esta nueva reunión, o sea, esta reunión que viene, y ya a finales de año, porque ya se vio que igual y no quedamos en recesión, entonces igual ya le paran a las bajadas, ¿no? Porque la inflación, ahí salió el dato de la primera quincena. El dato que está un poquito más como en tela de juicio es el empleo.
tanto en Estados Unidos como en México. Ya ves que aquí lo has platicado mucho en México de cómo ha bajado el crecimiento de empleo. Lo mismo está pasando en Estados Unidos y también la calidad del empleo. Entonces, ese es el dato que está un poquito más pues en espera de que mejore. Pues vamos viendo. Y bueno, ya para cerrar, los últimos 2 minutitos en chismecito político, pues Trump mandó ahí unos barcotes a Venezuela, ¿no? Ha estado bueno. Yo como que no creo que vayan, porque mucha gente como que quiere que entren los Marines, ¿no? Y los aviones a bombardear, pero creo que eso no le daría una muy buena imagen a Estados Unidos. Yo pienso que estacionaron ahí los barcos y se ha visto un cierto pánico en Venezuela, de que ahí salió Maduro a decir que ya va a enlistar a las milicias y 4 millones de unidades de milicias y guerrilleros y bla, bla, bla. Yo pienso que Estados Unidos como que ya se estacionó ahí con los barcos y está esperando a que alguno de los generales traicione a Maduro y ya con el backup, ¿no?, de Estados Unidos pues puedan imponer ahí un nuevo régimen. Que sí, muy criticable, el imperio gringo haciendo de las suyas nuevamente. Pero no, yo digo que ya Maduro se tiene que ir. O sea, a mí Maduro me cae re mal. Yo creo que los venezolanos estarían contentos. Muy contentos. Las últimas elecciones claramente se las robó. Los venezolanos ya no lo quieren. Siguen el poder por este poderío militar que tiene Maduro y por este fanatismo también de algunos. Pero los venezolanos ya no lo quieren. Ahora que estuvimos en Perú, muchísimo venezolano, ¿no?, trabajando en Perú en busca de nuevas oportunidades porque en su país no hay nada. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué sucede. ¿Y qué más de chismecito político? No sé, yo he estado viendo como mucho cambio de régimen. ¿En dónde? Por ejemplo, ahora que vienen las elecciones en Colombia. Y en Bolivia. Y en Bolivia y así. O sea, en Bolivia los 2 candidatos que ya están como pues, en las últimas son 2 empresarios súper de derecha. Sí. Y pues ahora en Colombia, ya ves que mataron al senador, que bueno, pues ahora su papá se postuló y va a ser candidato. Y yo creo que va a ser muy buen candidato. Sí. Y también es pues de derecha. O sea, como que otra vez empiezo a ver esta derrama que lamentablemente siempre tratamos de dar bandazos, ¿no? O sea, como que o súper de izquierda, socialismo o cuasi comunismo. Sí. Y luego otra vez penduleamos. De un lado para otro. Sí. Y yo creo que más bien es un poco del hartazgo de que el populismo pues igual y no ha crecido y no ha quitado esta desigualdad, ¿no? Que yo creo que es lo que promete muchas veces más el que venga un candidato o un régimen un poco más de izquierda, es buscar esta igualdad y crear esta plataforma de un piso más parejo para todos. Claro. Pero pues solo entregando dinero, la verdad es que no se va a dar. Sí. No, como comentaba Alex, ahora que vino al programa, o sea, en sí, pues regalar dinero es muy populista, pero es lo menos de izquierda que hay, porque se supone que la izquierda es la implementación de un Estado más poderoso. Y si solamente estás regalando dinero a la gente, en vez de ponerte tú como Estado a construir carreteras, hospitales, escuelas, o sea, infraestructura de calidad, ¿no? Que eso es el poderío del Estado, y nada más te pones a regalar dinero, pues eso es como es lo menos de izquierda que hay, ¿no? Regalar dinero. Es nada más populismo. Pues es, o sea, corto plazo contra largo plazo. Exactamente, sí. Pues bueno. Pues creo que aquí le vamos a cortar para no pasarnos de la horita. Muchas gracias, Sofía. Esta vez no nos pudo acompañar David. Muchas gracias a la Podhouse por producirnos y que tengan todos una excelente semana. Saludos. Saludos. La Podhouse, estudio creativo.